A ver, acabo de darme cuenta que ayer me pasó lo mismo. No está apareciendo la imagen mía en la pantalla, luego lo lamento. Acabo de llamar al ingeniero para que entre a mi máquina y a ver, mientras doy la conferencia, si él logra poner otra vez la pantalla, la cámara. Bueno, Bueno, dale. muchas gracias Liliana por la invitación y a todos ustedes por su asistencia virtual. Miren, yo voy a tratar de hacer lo siguiente. Es decir, hay un libro que yo espero que lo traduzcan al español, publicado por, el libro es escrito por un hindú, que es muy famoso, Raghuram Rajan, que escribió un libro que se llama The Third Pillar, el tercer pilar. El subtítulo es Cómo el Estado y las empresas abandonaron las organizaciones sociales. Esto es un problema mundial. O sea, el trabajo de la sociedad bregando a darse a sí misma un orden para organizar sus intereses privados y colectivos, eh, ha sido, digamos, puesta a un lado de la política, muchas veces de los estados y de las corporaciones, básicamente. Entonces, la pregunta es, ¿qué podría pasar en este momento? Hacer unos análisis de lo posible como la reubicación o los análisis que deberíamos tener, a ver, nosotros como organizaciones de la sociedad civil, sobre todo las organizaciones de base, las pequeñas, las que están en el campus, en las comunidades, etcétera, que son las que hacen la cotidianidad más grande. ¿Cómo podemos actuar o qué expectativas o qué posibles caminos se pueden encontrar? Pues voy a hacerlo de esta manera. Primero hacer un examen que a veces se hace muy poco, de entender lo siguiente. Tanto el virus como la crisis climática son shock físicos. Es decir, son fenómenos que no dependen del comportamiento humano en sí mismo. Una vez que están desatados, puede que haya tenido en su activación alguna influencia humana, pero una vez que están activados, actúan sobre nosotros independientemente de la voluntad, del poder, de la política, de los intereses. Ellos actúan porque son fenómenos del cosmos, de la realidad del sistema solar, del planeta. Voy a poner un ejemplo un símil para que eso se entienda, porque es más fácil entenderlo con otro ejemplo. La gravedad, por ejemplo, todos nosotros dependemos de la gravedad. No es posible para ningún ser humano ni para ninguna partícula del universo prescindir de la gravedad. La gravedad invade todo el cosmos. Por la gravedad podemos caminar, por la gravedad podemos saber dónde está la derecha, la izquierda, detrás, adelante. Hay un micrófono abierto por ahí. Por la gravedad podemos ir al baño. Imagínense ir al baño sin gravedad. Y ahí se entiende bien la cosa. Entonces, ¿qué pasa con la gravedad? Que la gravedad, si usted no la entiende, usted no conoce sus leyes, sus normas, y no la respeta, la gravedad lo destruye a usted o destruye lo que usted haga. Un puente se cae por no respetar las leyes de la gravedad. Un edificio se cae por lo mismo. Usted se resbala por lo mismo, porque se salió del centro de gravedad. Basta que usted salga una milésima de milímetro de su centro de gravedad y se cae. Todos nos caemos. Toda caída es salida de un centro de gravedad. Y usted puede ser el Papa, o Trump, o Duque, o el señor que vende dulces, etcétera, y a la gravedad no le importa nada de eso. Es un fenómeno, es un shock físico, es una actuación física. Lo mismo pasa con el virus y con la crisis climática. Para poder actuar frente a los fenómenos que son shock físicos, el ser humano el único camino que tiene es conocer las leyes que rigen ese fenómeno. Conocer las leyes y entenderlas para ver cómo se adecua a él y cómo lo pone a favor del ser humano. Si no respeta eso y no lo entiende, la posibilidad de que el fenómeno destruya la especie es muy alta. ¿Qué nos pasa con el virus?
que realmente no sabemos cómo se comporta. Entonces estamos frente a una situación de incertidumbre, no frente a una situación de riesgo. O sea, no estamos administrando riesgos, estamos administrando incertidumbre. Y la incertidumbre tiene un problema, es que nada de lo que ocurra hoy le garantiza a usted lo que eso va a pasar mañana. Por eso todos estos reclamos de que nos dijeron que los muertos iban a ser tantos y no fueron, o que sí fueron, etcétera, son discusiones que no reconocen que estamos en un gran campo de incertidumbre. Esperamos, por eso, cuando usted tiene mucha incertidumbre, su único mecanismo es quedarse quieto. Voy a ponerles un ejemplo en otra cosa. Ustedes han visto los expertos en serpiente. Los expertos en serpiente las cogen, las guardan, las suben, las bajan. Tranquilos, ¿por qué? Porque conocen el riesgo, conocen el comportamiento de la serpiente y saben cómo administrar ese riesgo. Si nosotros nos encontramos una serpiente venenosa en el cuarto, salimos corriendo, porque no conocemos el riesgo, no sabemos manejar el riesgo. Entonces, o nos quedamos quietos, nos aislamos o huimos, porque no estamos manejando incertidumbre, no estamos manejando riesgo. Por eso el método necesariamente es el aislamiento y el distanciamiento. ¿Por qué? Porque no conocemos bien el fenómeno, entonces la única forma es tratar de evitarlo al máximo y sin embargo nos da duro. Entonces, tenemos la ventaja con la crisis climática que en este momento hay más información de cómo funciona la crisis climática, entonces tenemos más manejo, más conocimiento de riesgo. Y podemos administrar el riesgo de la crisis climática si decidimos entender si decidimos aceptar todo el conocimiento que hay sobre el problema. ¿Por qué hago esta relación? Por lo siguiente, como dice Manuel Rodríguez en un artículo, dice, dentro de unos años, frente al problema de la crisis climática, el COVID-19 será una anécdota. Yo creo lo mismo. O sea, anoche comentaba con mi mujer que le decía, este virus nos está... Perdón un momentico que va a entrar el ingeniero un segundo. Bueno, mientras vuelve Bernardo, les recuerdo que pueden ir formulando sus No, preguntas. estoy en el aire. Pero mientras vuelves. Para que puedan formular sus preguntas. No, Liliana, yo puedo seguir, Liliana, Listo, yo puedo dale, seguir. dale. El ingeniero mete sin suspender la conferencia. Entra sin suspender la conferencia. Entonces, volviendo, el virus se está convirtiendo en una oportunidad pedagógica para nosotros en poder entender las transformaciones fundamentales que van a ir sucediendo. Se va a convertir en una escuela preparatoria para el problema más grave que es la crisis climática. Y esto es bien importante que lo entendamos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos dotación genética para sobrevivir al virus. Puede que muramos muchos, pero el virus por su misma naturaleza biológica no puede destruir la especie. En cambio, si no respetamos las leyes de la crisis climática, lo más probable es que la crisis climática sí pueda destruir la especie humana. ¿Cómo hago yo para decirle a Luis Fernando que apague el micrófono? Bueno, hay un micrófono abierto, no sé. Jairo González, si es que no lo puedo silenciar. Por favor, cerrar el micrófono, Jairo, gracias. Bueno, entonces, miren lo siguiente. Entonces, en esta administración de incertidumbre, en términos de cuidado y en términos de futuro, ¿qué estamos aprendiendo? Primero que todo, estamos aprendiendo, ya salió la imagen ahí, estamos aprendiendo a cuidarnos nosotros mismos, que es la primera condición para el desarrollo de un país, que es la primera condición, gracias Luis Fernando, que es la primera condición para el desarrollo de una sociedad, es que los ciudadanos aprendan a cuidarse a sí mismos. Colombia es un país que no desarrolló una cultura del cuidado del cuerpo.
no tiene una filosofía del cuerpo ni tiene una teología del cuerpo. Y nosotros tenemos una concepción negativa del cuerpo, básicamente asociada a la religión y al pecado. Es decir, yo no entro en decir si eso, bueno, empíricamente es así. ¿Qué sucede? El hecho del virus está diciendo esto: lávese las manos, póngase el tapabocas, etcétera, lo que ustedes conocen. Eso está obligando a que los colombianos por primera vez entendamos que nosotros somos importantes. Y al mismo tiempo nos está enseñando que la única forma de cuidar al cercano, al papá, a la mamá, al hijo, es cuidándonos nosotros mismos. Entonces estamos aprendiendo a cuidarnos nosotros mismos y a cuidar a los cercanos. Cuando salimos a la calle y si aceptamos las normas para salir de la calle, estamos aprendiendo a cuidar a los extraños, a cuidar a los vecinos, a cuidar a los que no conocemos. ¿Sí? Si esto dura, digamos, 6 meses, esta lógica o más, puede suceder que generemos una nueva forma de ver el mundo hacia nosotros mismos, hacia nuestros familiares, hacia los cercanos y hacia los extraños. El primer paso para una transformación social es cambiar esa perspectiva. Nosotros, yo muchas veces lo digo en público, en muchas conferencias en los países, ¿por qué nosotros los colombianos no nos inmutamos frente a una casa de pique? ¿Por qué no al día siguiente de la muerte de Floyd en Estados Unidos ocurrió lo mismo con la policía aquí con un muchacho de Puerto Tejada? Ayer las comunidades negras sacaron un video para ponerlo en las redes, pero a nadie le importa. A nadie le importa que un muchacho joven que salió con su novia, por alguna razón los policías lo cogieron, un muchacho negro, lo cogieron, le dieron unos golpes en la cabeza, quedó inconsciente y llegó al hospital muerto. ¿Sí? Nosotros no tenemos esa misma sensibilidad frente al cuerpo del otro. Yo me acuerdo hace años cuando comenzó el problema del paramilitarismo y en una escuela en la costa, en una escuela de 200 niños, una escuela rural, llegaron los paramilitares, sacaron a un niño hijo de un guerrillero y lo decapitaron en la cancha frente a los otros 99 compañeros. Esa noticia pasó como si nada hubiera pasado. Y yo le dije a alguien, esta matanza comenzó. Nosotros no somos capaces de reaccionar frente a la destrucción del cuerpo. Si ustedes me preguntan a mí, una primera gran tarea social que tenemos que hacer es cómo aprendemos a cuidar los cuerpos nuestros, de los cercanos, de los otros y de los extraños. Este problema se va a volver un problema de tamaño mundial, porque la migración supone cuidar el cuerpo del otro. Las migraciones suponen aprender a cuidar la vida y el cuerpo de los extraños, de los que no están con nosotros y vienen de otros, ¿sí? Por eso la cultura de reconocer al extraño va a ser uno de los grandes elementos que el tercer sector puede aportarle a una sociedad. Y hablo a una sociedad porque esto no es típico de Colombia, eso lo tenemos que desarrollar todos en América Latina, porque los problemas que tenemos en Colombia en el tercer sector son muy similares, para no decir iguales, en toda América Latina. Entonces, el virus nos está enseñando algo que vamos a necesitar para la crisis climática, y es aprender a cuidarnos a nosotros mismos desde el punto de vista físico, pero también desde el punto de vista espiritual. La cuarentena, el confinamiento le obliga a usted a conocerse, a conocer sus ansiedades, a conocer su miedo, a conocer su ira, a conocer su tolerancia con usted mismo y con los cercanos. Y ahí usted tiene que tomar la decisión, si cuida el vínculo emocional con sus hijos y con su familia, o lo destruye. Y uno de los puntos más importantes de la familia, el gran aporte para todas las ONG que trabajan con familias, yo estoy muy cerca de una ONG que fundó y dirigió mi mujer, que se llama la Fundación Apego, que trabaja exactamente esto que voy a decir. El vínculo,
el vínculo, ¿qué es el vínculo? La certeza que yo tengo que hay alguien en el mundo que me acepta tal como yo soy. Ese vínculo es lo que garantiza a un niño que crece con vínculo familiar sólido. Es un niño, hay demasiada investigación sobre eso, es un niño que crece después alegre, sociable, no tiene miedo, sabe arriesgar sensatamente, no va después a buscar ni la droga extrema, ni el sexo extremo, ni el deporte extremo. Es muy difícil que se deprima y muy poco probable que se suicide. Eso explica por qué los países escandinavos le están dando 4 años de licencia de maternidad a las mamás. Por una razón, no porque sean mejor gente, sino porque ya descubrieron que es muchísimo más barato para una sociedad pagarle 4 años a la mamá de licencia de maternidad con el salario que se ganaba, ¿sí? Y después volver a su trabajo, que forme un vínculo emocional con ese niño y saben que después no van a tener que pagar ni psiquiatría, ni cárceles, ni saneamiento de drogadicción, ni grandes tratamientos depresivos, etc. Entonces, para todas las ONGs que trabajan en esta área de familia, es muy importante aprovechar esta coyuntura para activar las variables y convertir en la familia, y esto lo estoy diciendo en todas partes, tenemos que reconocer que la familia es el primer lugar estratégico de transformación de una sociedad. La familia recompuesta, la familia tradicional, todos los tipos de familia. Es allí donde se forma el primer recurso de desarrollo de una sociedad, que es el vínculo emocional sano, el cuidado del cuerpo y el cuidado del espíritu. Es muy importante el cuidado del espíritu de esta manera. Si definimos la espiritualidad como la capacidad de una persona o un grupo por evitar o disminuir el dolor en los otros, una de las grandes formas de formar personalidades nuevas es formar personalidades compasivas a nivel familiar, a nivel de barrio. Por eso son tan importantes las organizaciones de barrio, porque las organizaciones de barrio, el club de lectura, la Legión de María, el club de rock, o el club de música, o el coro de la iglesia, etc. Todas estas organizaciones de barrio son fundamentales. ¿Por qué? Primero, porque le enseñan a los niños a desarrollar bienes colectivos. Los primeros bienes comunitarios que se aprenden a desarrollar es en las comunidades, en las organizaciones de barrio. Uno de los problemas que tenemos nosotros es que en los multifamiliares el modelo urbano que tenemos destruyó o no considera importante las organizaciones de barrio. Es muy importante llegar a recuperar, como un gran trabajo urbano, volver a recuperar las organizaciones de barrio. Algunos lugares, puedo decir por Bogotá, están tratando de hacer esta tarea con excelentes resultados, sobre todo los complejos nuevos han entendido esto, bregar a recuperar el equipo de fútbol del barrio, el equipo de basquetbol, el equipo de ajedrez, los niños que les gusta hacer cineclubes, etc. Allí aprendemos a construir los primeros bienes colectivos, aprendemos los primeros pasos de la solidaridad y aprendemos la compasión, o sea, cómo juntos trabajar por evitar o disminuir el dolor en los otros. Niños que están, por ejemplo, ahora en Brasil, que está dando una conferencia por internet, me contaban que en los grandes, en los centros multifamiliares, en estos conjuntos cerrados, se organizaron todos los jóvenes para ayudar a los mayores a hacer las compras, a acompañarlos en lo que necesiten, simplemente como un acto de espiritual, de solidaridad, ¿no? Entonces, la formación espiritual básicamente consiste en eso, cómo entender que hay que trabajar por evitar y disminuir el dolor en los otros. No les parezca nada raro. Cuando un papá ahora se queda con el hijo tratando de explicarle a fondo un problema que no entiende, o un educador se queda trasnochando para tratar mañana a través de internet que los niños entiendan cómo se suman fraccionarios, eso es un acto espiritual. ¿Por qué? Porque estamos evitando el dolor de la ignorancia. Aún más, un Estado absolutamente serio tiene que ser absolutamente compasivo. ¿Para qué existe el Ministerio de Educación? Para evitar el dolor de la ignorancia. ¿Para qué existe el Ministerio del Trabajo? Para evitar el dolor del desempleo. ¿Para qué existe el Ministerio de Relaciones Exteriores?
para evitar el dolor del aislamiento como cultura o como sociedad o como país, etc. O sea, un ministerio realmente fuerte, un país realmente fuerte se caracteriza porque sus instituciones públicas funcionan con un criterio de compasión. No compasión pobrecito, no, compasión activa, que es cómo evito que las cosas negativas no sucedan, ¿sí? Cómo evito que sucedan, perdón. Entonces, esa es una de las grandes enseñanzas que estamos teniendo. Las otras grandes enseñanzas, sigamos y vamos mirando lo que nos pasa a nosotros como sector social. Viene de lo siguiente. Ustedes quizás muchas han oído hablar de los bienes comunes, ¿sí? La salud es un bien común. Y la pandemia nos está enseñando que ese bien común no puede ser cuidado sino por todos al tiempo. Y uno de los problemas que tenemos en el tercer sector, si ese es un nombre adecuado, yo no sé si ahora si es el sector solidario y no lucrativo, digamos, es ver si estamos aprendiendo a trabajar todos entre todos los bienes comunes. A ver, permítanme, yo profundizo un poquito sobre esto porque casi nunca se hace esto. ¿De dónde? Ustedes si entran por internet y buscan y ponen un título, Desgracia de los comunes, van a encontrar mucha literatura sobre eso. Cuidar los bienes comunes es muy difícil y la gran tarea, si a mí me preguntaran cuál es la gran tarea del inmediato futuro del tercer sector, es desarrollar la capacidad, la cultura y las reglas para cuidar los bienes comunes, que va a ser el gran desafío que ya nos está poniendo la crisis climática. Permítanme lo explico un poco mejor. Esta discusión empezó a fondo en 1968, con algo que no tiene nada que ver con el tercer sector. El gobierno, el Pentágono, la mayoría de ustedes son muy jóvenes, estamos en plena Guerra Fría, ¿sí? La competencia militar entre el dominio del planeta entre Rusia y Estados Unidos, entre la Unión Soviética y Estados Unidos. Entonces está la carrera armamentista en su furor, o sea, quién tiene más misiles, quién tiene más aviones de combate, y todo esto, quién domina más los mares, etc. Entonces, el gobierno, el Pentágono concentra a unos científicos y les dice, bueno, nosotros somos el país que más ciencia tenemos, que más plata tenemos en este momento, etc. ¿Cómo hacemos para ganar supremacía y ganar seguridad? ¿Cómo hacemos para que esta carrera armamentista nos dé más seguridad? Los tipos se demoran. Hay un apellido George, no me estoy acordando del otro nombre hoy. Y mandan la siguiente nota. En la medida que nosotros sigamos siguiendo la carrera armamentista, no solamente no vamos a ganar en seguridad, sino que vamos a ganar en inseguridad. Y lo mismo le pasa al otro país, a la Unión Soviética. Mientras más trate de hacer la carrera armamentista para ganar seguridad, vamos a ganar inseguridad. O sea, esta carrera que es por la seguridad nos está produciendo inseguridad. Entonces, y comienza el análisis, porque la seguridad es un bien común que se construye por acuerdos. Toda la nota que le dice lo siguiente: este es el típico problema que la ciencia no puede resolver. Poder tener un mundo seguro no es un problema de ciencia, es un problema de acuerdos. Es un problema de acuerdos formalizados, rigurosos, para poder ser responsables de ellos. Y quien no lo cumpla debe tener fuertes castigos porque está destruyendo bienes comunes. Bien. Entonces ahí viene una pregunta, un análisis. Hace poco les decía que era muy importante tener en cuidado la ciencia para poder enfrentar cosas como la crisis climática. Pero la ciencia no puede resolver la ética. Se lo voy a poner de otra manera. El agua. Teniendo en cuenta además que América Latina tiene el 31% del agua dulce disponible del mundo. Colombia posee el 5% del agua dulce del mundo.
Eso es una locura, ¿sí? Y eso nos llevó inicialmente a tener la matriz energética que tenemos. El más del 70% de la energía colombiana es hidráulica, único caso en América Latina. ¿Sí? Entonces, sin embargo, el agua está comenzando a ser un problema de los comunes. Hay mucha gente que está sin agua segura, sobre todo sin acceso a agua segura. Ustedes saben que solo el 2.8 de todo el agua que existe en el mundo es agua dulce disponible. De los 1.500 millones de kilómetros cúbicos de agua que tiene el planeta, solamente el 2.8 es agua dulce. Y de ese 2.8, solamente el 0.8 es agua dulce disponible, y Colombia tiene el 5% y América Latina más del 31%. Realmente Sudamérica tiene más del 31% del agua dulce del mundo. Pero esa agua es un bien común. ¿Por qué? Porque es un bien ecosistémico del planeta. Y no podemos seguir pensando que el agua es un bien para los seres humanos. El agua es un bien para la biosfera. El agua la necesitan los animales, las plantas y nosotros. Entonces, si no desarrollamos toda una concepción nueva de biosfera alrededor del agua, alrededor del aire, alrededor de las semillas, alrededor de la tierra cultivable, alrededor de los bosques, alrededor de los insectos, etcétera, como bienes ecosistémicos que no son simplemente bienes de mercado. Eso no se puede resolver científicamente. No se puede resolver científicamente cuántos litros de agua le voy a dar a cada ser humano, a cada vaca, a cada mosca, a cada serpiente. Toda la biosfera necesita agua. Necesitamos cambiar, y si queremos ser altamente relevantes, tenemos que imaginarnos cuáles son, y esto no estoy hablando para 10 años, estoy hablando para 5 años, toda la transformación de la concepción de la sociedad civil, de las nuevas organizaciones que tenemos que diseñar. Hemos hecho tareas muy importantes diseñando todas las organizaciones de derechos humanos, las organizaciones de nutrición, las organizaciones de seguridad alimentaria, las organizaciones de atención a la primera infancia, la atención a la tercera infancia, la atención a la liberación de presos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Ahora tenemos que ver qué transformaciones tenemos que hacer para garantizar el manejo de los bienes comunes del planeta. ¿Cuál es la desgracia de los bienes comunes? Lo mismo que puede pasar. Para ponerle un ejemplo más sencillo. Yo cuando era muy joven fui profesor de muchachos de barrio, de sectores muy populares. Y era en una zona de tolerancia, de prostitución. Entonces había mucho mugre, mucho descuido. Entonces estábamos tratando de hacer en el colegio que organizamos ahí, para que los muchachos aprendieran a cuidar el colegio. Entonces hicimos un experimento. Entonces, todos los días en el salón, el muchacho tenía derecho a tirar dentro del salón un papel de un dulce pequeño. Y no se recogía. A los 3 días los muchachos estaban desesperados, simplemente porque vieron la acumulación de basura. Ese es el problema de los comunes, pero cuando se dieron cuenta, digamos, si todo el planeta fuera el salón de clase de estos muchachos, cuando se dieron cuenta del daño colectivo que habían hecho, ya era demasiado tarde. Supongamos que no se pudiera sacar nunca la basura del salón, como no se puede sacar la basura de la tierra. ¿Qué es lo que sucede en la calle? Un tipo dice, bueno, yo boto esta basurita, pero ¿qué importa? Eso es un papelito. Pero él no es capaz de multiplicar ese papelito por 7.000 millones, ¿sí? Lo mismo pasa con la pandemia. ¿Qué problema hay que yo falsifique la licencia para salir a la calle? Eso no importa, soy yo solito, nadie se va a dar cuenta. Pero si en Bogotá 100.000 o 200.000 personas piensan de la misma manera, se tiran un bien común, que es la salud de la gente. O sea, ¿cómo lograr que una sociedad aprenda a comportarse para cuidar sus bienes comunes? Va a ser uno de los grandes desafíos de comportamiento de la sociedad civil. Y eso no sirve decir, compórtense bien, seamos fraternos, no. El manejo de la responsabilidad significa establecer reglas rigurosas que todos vamos a cumplir
y que tenemos un sistema para hacerlas cumplir. Volviendo al mismo caso del colegio. Una forma de hacer, de desarrollar una convivencia sólida, creativa, próspera en un colegio, es trabajar durante un periodo largo intensamente las reglas de convivencia que los muchachos creen con los profesores. Para así poder saber qué es responsable de qué todo el mundo, y todo el mundo puede exigir la responsabilidad que se tuvo de cuidar ese bien común tan delicado que es la convivencia y el respeto mutuo. ¿Sí? La pandemia también nos está enseñando la comunicación, la importancia de la comunicación. Y uno de los grandes digamos, logros del paradigma de la acumulación y el poder y el éxito, antes de hacer esa afirmación, lo siguiente. El cuidado no es un tema, el cuidado es un paradigma. O sea, el cuidado es una forma de ordenar la realidad. Todo lo que yo le estoy diciendo es cómo ordenamos la familia con el cuidado, cómo ordenamos las relaciones de la calle con el cuidado, cómo ordenamos las organizaciones con el cuidado. Y podemos explicar cómo organizar cómo se mira la economía desde el cuidado, cómo se mira la política desde el cuidado, cómo se miran las transacciones emocionales desde el cuidado, etc. Es un ordenador. Durante mucho tiempo hemos ordenado, y nuestras organizaciones del tercer sector están ordenadas bajo el ordenador de acumulación, poder y éxito. Y muchos de los problemas que tenemos hoy es que no hemos entendido que como sociedad nos estamos organizando, la sociedad civil, bajo el parámetro, bajo el paradigma de acumulación, poder y éxito. Ese paradigma nos trajo hasta acá. Un paradigma no es ni bueno ni malo, tiene un impacto. Este paradigma ha producido cosas muy buenas, como la medicina moderna, los viajes espaciales, la nanotecnología, toda la genética, y algo más bueno de todo, que son las comunicaciones de cuarta y quinta generación, que están permitiendo enfrentar esta pandemia y estas transformaciones de una forma absolutamente no prevista. Entonces, pero llegó la hora de pasar del paradigma de la acumulación por el éxito al paradigma del cuidado. ¿Por qué? Porque aprendemos a cuidar o perecemos. El cuidado no es una opción para el ser humano. Aprendemos todos a cuidar los bienes colectivos, los bienes comunes, más que los bienes colectivos, o perecemos. Miren que los bienes comunes son mucho más importantes que los bienes públicos, porque los bienes comunes son los bienes ecosistémicos que hacen posible la vida en el planeta, para todos nosotros, para los animales y para las plantas. Esos bienes no tenemos que entenderlos muy bien cómo funcionan. ¿Pero para qué? Tenemos que tener ciencia para establecer reglas de comportamiento entre todos, reglas que son de voluntad, reglas que son de cuidado, de amor, digamos, porque el que cuida ama y el que ama cuida. Además, el cuidado tiene una ventaja y es que permite reparar los daños pasados y prever los daños futuros. Entonces, la lógica del cuidado nos comienza a reestructurar todo desde el punto de vista, sobre todo, bajo la lógica del cuidado de los bienes ecosistémicos, que es el gran desafío que tenemos ya con el cuidado de la salud, con el cuidado de los cercanos, de la familia, y el gran desafío que vamos a tener una vez pasemos esta pandemia, tiene que ser la gran tarea de la sociedad civil para enfrentar la crisis climática, que tiene que ser el gran referente de las nuevas organizaciones de la sociedad civil. Yo paro ahí, Liliana, para ver, porque ya va mucho. Estaba por decirte que ya llevábamos 30 minutos y que si quería 10 minutos más, pues porque la gente nos ha pedido que te demos más tiempo. Entonces serían 10 minutos más, Bernardo. Bueno, gracias a todos. A ver, miremos algunas cosas. El cuidado es un tema muy largo, muy largo. Si fuéramos como a tratar lo más importante del paradigma, cómo el paradigma del cuidado transforma las cosas, lo básico nos llevaría unas 6 horas, pero no disponemos de esas posibilidades ahora. Miremos lo siguiente. Cuando uno dice que hay que cambiar el paradigma, esa frase suena muy bonito, pero eso no es tan fácil. Vuelvo a repetir, un paradigma es un ordenador de la realidad. Cada uno de nosotros ordena la realidad de una forma determinada. Si usted es racista, ordena la realidad de una manera.
Si es xenofóbico, ordena la realidad de otra manera, ¿sí? Si usted es católico, ordena la realidad de una manera. Si usted es musulmán, la ordena de otra manera, ¿ya? Porque nosotros solamente podemos vivir en los mundos que nosotros mismos ordenamos como personas y como grupos, ¿sí? Pero de pronto, sobre todo por la movilización, por los mercados, etcétera, se han ido generando ciertos paradigmas colectivos. Y un paradigma colectivo que rige gran parte del planeta hoy es el paradigma de la acumulación, el poder y el éxito. Si usted quiere saber qué paradigma tiene usted desde ese punto de vista, hágase esta pregunta. Ese paradigma de acumulación, poder y el éxito nos dice con quién queremos que se casen nuestros hijos, qué queremos que estudien, dónde queremos que estudien, dónde vivir, con quién tomarnos una foto o no tomarnos una foto, con quién queremos salir o no queremos salir, de quién queremos ser invitados o no queremos ser invitados. Todo gira alrededor de la acumulación, el poder y el éxito, que es el paradigma que más o menos maneja el universo, las sociedades en los últimos 120, 150 años. Ese paradigma ha producido cosas maravillosas como las que acabo de decir, sobre todo las comunicaciones, el transporte masivo, el turismo masivo, que es muy importante, ¿sí? Porque esas cosas nos están ayudando a entender que somos un solo planeta y una sola especie. Pero ese paradigma también ha generado problemas muy serios, el calentamiento global, la contaminación de los suelos, las inequidades, la exclusión, ¿sí? Entonces la pregunta es, ¿cómo salir? Por un lado, hemos creado cosas que nos permiten subir, que nos dicen, estamos ganando en humanización. Pero por otro lado, ese paradigma nos está poniendo en riesgo absoluto como especie. O sea, si no enfrentamos la crisis climática, por eso es que cuidar no es una opción. Aprendemos a cuidar o perecemos como especie. No es apocalipsis ni nada de esa vaina, es simplemente visualización. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿cómo podemos seguir produciendo y cómo podemos seguir consumiendo? Porque el ser humano puede prescindir de cualquier cosa menos de producir y consumir. Para ponerlo de una manera bien gráfica. Hoy, 11 de junio del año 2020, la pregunta más importante hoy para los protozoarios, las células, los peces, los vertebrados, los invertebrados, los insectos, los mamíferos, los vertebrados superiores, los gorilas, los monos, y nosotros, la pregunta más importante es una sola. ¿Qué vamos a almorzar hoy? O sea, los seres vivos, todos tienen que responder la pregunta, ¿qué voy a consumir hoy? Si no aprendo a consumir, voy a perecer. Por eso la pregunta del hambre es tan fregada, por eso el trapo rojo, ¿qué voy a almorzar hoy? Es la pregunta más importante de un ser vivo. ¿Va? Por eso responder esa pregunta con el trapo rojo es tan importante, porque la pregunta más, lo demás son preguntas secundarias. ¿Ves? Eso quiere decir que como seres vivos, como seres humanos, no podemos parar de producir ni podemos parar de consumir, pero los animales tampoco. Si ustedes entran a la literatura, hoy una de las grandes discusiones que hay en Estados Unidos es el problema del sacrificio masivo de animales, que comienza a no dar, a llegar a su límite. Entonces, eso nos hace preguntar, bueno, ¿cómo vamos a seguir produciendo y cómo vamos a seguir consumiendo? ¿Sí? Porque esa es la pregunta. Con el paradigma de la acumulación y poder y el éxito parece que no. O sea, los sistemas depredadores no tienen futuro, las empresas depredadoras no tienen futuro, la inteligencia depredadora no tiene futuro, las formas financieras y económicas depredadoras no tienen futuro. No porque yo quiera o no quiera, simplemente por razones de supervivencia de la especie tenemos que transformar todo eso. Entonces viene la cuestión, entonces, ¿cómo ordenamos la realidad para seguir produciendo y seguir consumiendo? Entonces ahí es donde viene el valor del cuidado. Tenemos que pasar del paradigma de la acumulación del poder y el éxito al paradigma del cuidado. Pero cambiar de paradigma no es simplemente una frase. Para poder saber si el cambio funciona o no, tenemos que responder dos preguntas. Una, ver en qué forma el nuevo paradigma responde todas las preguntas que respondía el paradigma anterior. Y segundo, ver si el nuevo paradigma puede resolver las preguntas que no puede resolver el paradigma anterior.
para ponérselos fácil. El paradigma de la acumulación y el poder y el éxito no puede responder la pregunta de cómo el ser humano puede sobrevivir en este momento bajo la crisis climática. La única forma es cambiar de paradigma a paradigma del cuidado. Por eso es tan importante, y ahora, ¿quién tiene la capacidad de convertir el paradigma del cuidado en el gran factor ordenador? La sociedad civil es la que lo tiene que hacer. ¿Ya? Entonces, voy a ponerles hasta dónde nos puede llevar esto y ahí terminaría para que entremos en preguntas. Siempre hacen las preguntas, bueno, todo ese discurso tan largo, que es muy largo, díganos alguna forma de, como le preguntan a Jesús, toda esa carreta suya, ¿cómo la resume? Amados los unos a los otros. Bueno, ¿cómo resumir toda esta carreta que apenas la estoy empezando, pero para darles el resumen? Miren, ustedes han visto que estos días los estadios no sirven, están vacíos, eso no sirve para nada. Los coliseos vacíos no sirven para nada, los edificios, las escuelas vacías no sirven para nada, los supermercados vacíos no sirven para nada, los centros comerciales, etcétera. O sea, lo que estamos viendo y entendiendo es algo que es muy obvio. Una ciudad no la constituyen los edificios, ni las carreteras, ni los teatros, ni los estadios. Una sociedad se constituye a través de transacciones. Si no hay transacciones, todo es vacío. Lo que hace la realidad del ser humano y del cosmos es la transacción. Entonces, y esas transacciones, todas las transacciones que nosotros hacemos, se pueden clasificar en transacciones económicas, transacciones políticas, transacciones sociales, transacciones emocionales, transacciones culturales y transacciones espirituales. Entonces, 3 minutos, ¿verdad? Sí, no, pues, aquí esta no se puede dejar sin terminar. Nosotros en las transacciones económicas transamos bienes y servicios. En las políticas transamos, articulamos y generamos convergencia de intereses. En las transacciones emocionales transamos sentimientos y sentires. En las transacciones culturales transamos formas de ver el mundo. La forma como ve el mundo un afro no es igual a la como lo ve un bogotano. En las transacciones sociales intercambiamos roles, cargos y estatus. Y en las transacciones espirituales transformamos formas de evitar o disminuir el dolor. Si todas esas transacciones las aprendemos a hacer ganar, generamos una cultura de cuidado. Pero ¿cuál es el gran desafío? Que a nosotros en la casa, en la calle, en la escuela, en la familia, en el trabajo, en la iglesia, nos enseñaron a hacer transacciones ganar-perder. Las transacciones ganar-perder nos enseñó John Nash, el Premio Nobel de Economía, tiene un problema, y es que acumulan mucha riqueza cultural, espiritual y económica en un lugar y acumulan mucha inequidad para la mayoría en otro lugar. Solamente, ¿qué es cuidar? Cuidar es aprender a hacer transacciones ganar-ganar a nivel económico, a nivel político, a nivel cultural, a nivel social, a nivel emocional y a nivel espiritual. Gracias. Muchísimas gracias, Bernardo, por todos estos elementos que nos dejas para la reflexión y el análisis. Voy a darle la palabra a Luz Ángela, que es la persona que ha estado recogiendo las preguntas de las personas en el chat. Muchas gracias, Bernardo. Luz Ángela, ¿estás por ahí? Sí, gracias Bernardo, de verdad ha sido muy emocionante oírte y realmente nos estás dejando unos elementos que transformadores realmente de los últimos elementos que nos das y creo que eso nos alegra mucho. Tenemos un par de preguntas, nuestros participantes han escuchado atentamente un poco, es el tema de cuál sería la recomendación para que haya una nueva generación, un poco estoy utilizando las palabras de nuestros participantes, para una nueva generación de ONGs. ¿Cuál sería ese reto? ¿Cuál sería esa invitación para que nos renovemos, para que tengamos una nueva generación de ONGs
frente a lo que la pandemia nos pone, pero también frente a las realidades y frente a los retos que tú nos pones. Entonces, creo que esa es una buena pregunta y una parte de recoger las 4 o 5 preguntas que nos han puesto nuestros participantes. No, Adelante. la respuesta es larga, pues las posibilidades son larguísimas. Como anécdota les cuento que hace unos 3 años, no, 4 años, me invitaron en México cada año hay una reunión de los hijos de los grandes inversionistas del mundo, ¿sí? Se reúnen 300 o 400, siempre en el mismo lugar, en una hacienda en Mérida, en México. Y me invitaron a una conferencia de cómo serían las nuevas inversiones desde el punto de vista del cuidado. Les puedo decir que después de esa conferencia nacieron un montón de nuevas compañías. Yo no lo pretendía, simplemente les dije, mire, yo lo veo así y me fui porque no me podía demorar. Después vinieron a contarme las historias. Uno puede comenzar, o sea, piensen todas las organizaciones que hay que desarrollar para el cuidado de sí mismo. Ya hemos avanzado, pero no hemos, como nosotros todavía no estamos muy acostumbrados a pensar el cuidado de sí mismo ha tenido un problema y es que se ve como vanidad, ¿sí? No vemos la importancia de por ejemplo, no vemos la importancia. Piensen lo siguiente, en las escuelas y colegios, todo lo referido al cuerpo es extracurricular. El teatro es extracurricular, el deporte, la danza. A nadie le dan expresión corporal a las 7 de la mañana. ¿Sí? A todo el mundo le dan física, nos dieron física y matemáticas, ¿sí? Pero nunca hubo clase de teatro a las 7, ni clase, ni deporte a las 7 de la mañana. ¿Por qué? Porque a nosotros nos pasa como a unos niños que en Bogotá se hizo hace unos años una encuesta a niños de 5 a 9 años de qué era el cuerpo, a raíz de todas estas discusiones del cuidado. Entonces, el 37% de los niños, oiga, 37% de los niños contestó el cuerpo es algo que uno tiene para sostener la cabeza. Entonces, eso muestra que nosotros no hemos hecho un estudio sobre el cuerpo. Por eso preferimos la medicina a la salud. Y aquí va mi primer análisis. Miren, en Colombia ahora la pandemia nos está mostrando la diferencia que hay entre salud y medicina. Esta distinción está hecha desde el año 1976. Lo que les voy a decir fue formulado en el año 1976 en una reunión en Alma-Ata, Montenegro, lo que es hoy el país de Montenegro, cuya capacidad es Alma-Ata, antes era de la Unión Soviética, ¿sí? Y esta síntesis la hizo un médico colombiano, hizo una síntesis muy famosa. Medicina para todos no es posible en ninguna sociedad. Salud para todos es posible en cualquier sociedad. Porque la medicina es un problema de ciencias, inversiones y tecnologías. La salud es un problema de educación y comportamiento. Y solamente un país que tiene salud para todos puede darle medicina a todo el que la necesita en el momento que la necesita y de la mejor calidad. A ver, miremos el caso concreto. La gran preocupación que tenían todos los países, excepto los que estaban preparados para con resiliencia, era cuántos respiradores vamos a tener. Eso es medicina. Pero la única forma de no tener respiradores, no tener que copar la capacidad de las UCIs, ¿cuál es? Aprender a lavarse las manos, ponerse tapaboca, mantener la separación, no fumar, etc. ¿Sí? Eso es salud, porque eso es comportamiento y educación. Los países que han logrado mayor comportamiento, han logrado mejor cuidado de la salud, no han sido copados las UCIs, que es un problema médico. Entonces, nosotros cuando vamos a una EPS no hablamos de salud, hablamos de medicina. Cuántas radiografías, cuántas cirugías, cuántas consultas, cuántas medicinas, etc. Y nos olvidamos de la salud, nos olvidamos de las vacunas, nos olvidamos del agua potable, nos olvidamos de los cinturones sanitarios. Colombia era un país famoso porque siempre tuvo 3 cinturones sanitarios. Esos cinturones se debilitaron por el norte y por eso entró el Zika y el chikungunya, etc.
exportábamos vacunas. Ahora a raíz de esta pandemia se volvimos a ver la importancia del Instituto Nacional de Salud, ¿sí? Porque necesitamos hacer análisis genético rápido de todos los virus estudiar las variedades de virus. O sea, volvimos a darle, los muchachos no querían estudiar ciencias de la salud, los médicos no querían estudiar epidemiología. Hoy nos estamos dando cuenta que sin epidemiólogos, sin saludistas, sobre todo sin saludistas, sin médicos de familia, o sea, sin salud, la medicina nos puede matar. Entonces, lo primero que le enseña el cuidado a uno es a distinguir en la persona que es más importante la salud que la medicina, y que la salud es relevante si y solo si invertimos gran parte en salud. Las EPS invierten, las pagamos eso en medicina. Si fuéramos un país orientado a la salud, podríamos tener mucho más atención médica por mucho menos precio, porque tendríamos mucho más salud. Es muy fácil darle medicina a un país sano. Es muy difícil darle medicina a una sociedad enferma. Eso nos obliga, por ejemplo, no a admitir la desnutrición. La desnutrición es una enfermedad tenaz. No admitir, ya habríamos logrado apoyar a la red Papás para que lograran ponerle reglas a las bebidas saborizantes y a las bebidas edulcorantes, ¿sí? Ya habríamos trabajado enormemente para que las tiendas de las escuelas y de los colegios vendan productos que ayuden al crecimiento sano de nuestros niños. Estaríamos totalmente enfrentados a garantizar que un país con las reservas de agua dulce que tiene Colombia, no es lícito pensar que no haya agua segura hasta en la última vereda de este país. Estaríamos defendiendo los acueductos comunitarios que tengan sistemas de potabilizar agua para que las comunidades puedan tener agua segura a costos accesibles para los campesinos. Todo eso nos va enseñando solo el cuidado de sí mismos, ¿sí? Ahora, voy a agregar otro en otro extremo. Por ejemplo, miremos el cuidado cómo nos enseña a mirar el dinero, que digamos, el demonio iniquitatis, el diablo del dinero. Lo primero que nos enseña el cuidado es a no confundir la riqueza con el dinero, que es una confusión muy común entre nosotros. El gran daño que nos hizo el narcotráfico no fue la cocaína, el gran tráfico que nos hizo el narcotráfico fue hacernos creer que el dinero es riqueza. Entonces tenemos aquí en Colombia existieron y existen narcotraficantes que tienen piezas llenas de billetes. Eso es tener dinero, pero eso no es tener riqueza. Y los señores, por eso existe el lavado de activos, porque la gente no sabe qué hacer con el dinero. Entonces llega a convertirlo en algo, porque el dinero en sí mismo no sirve para nada, ¿sí? Entonces, ¿cuándo el dinero es bueno? El dinero es bueno cuando sirve para construir pasivos sanos. Vamos a explicar qué es un pasivo sano. Alguna vez con Liliana le explicaba eso. Usted tiene $100.000, para ponerlo en dólares ahora que estamos de moda. Bueno, pues tiene 400 millones de pesos y quiere tener 1.200 millones de pesos. Entonces usted puede irse a un banco, puede irse a una pirámide y decir, mira, yo tengo 400 millones y quiero multiplicar esta plata. La pirámide le va a decir, venga para acá, traiga la plata. Si usted llega de los primeros, va a ganar mucha plata con los 400 millones. Si llega después de la mitad del cupo total y está por debajo del promedio, con seguridad va a perder sus 400 milloncitos, todos. Pero puede hacer otra cosa, con esos 400 millones, irse a un constructor que está haciendo un edificio muy bonito en un lugar que se va a valorizar mucho, y usted quiere tener 3.200 millones de pesos. Entonces le dice, mire, yo voy a comprarle en plano su apartamento, tomo esos 400 millones, en un año usted me entrega un apartamento y yo comienzo a pagar. En ese momento esa persona ha hecho un pasivo sano, no ha generado una deuda, ha generado un pasivo sano. Ojo, no es lo mismo un pasivo que una deuda. Entonces, porque una deuda no se puede cubrir. Un pasivo es algo que usted va a convertir en activo a través de su trabajo y ahorro. Entonces usted sabe que con el trabajo que tiene durante 10 años, etcétera, va a convertir esos 400 millones en 1.200 millones y en un objeto concreto, que es su apartamento lindo en un lugar que usted sueña. ¿Cuál es la diferencia en poner los 400 millones en la pirámide y poner los 400 millones en plan para comprar un apartamento?
Y usted probablemente pueda ganarse 400 millones de pesos más, pero usted no ha producido ninguna transacción nueva, ningún trabajo, ninguna innovación, no ha producido nada. Cuando usted le entrega los 400 millones a la sociedad constructora para su apartamento, inmediatamente los arquitectos van a tener trabajo, los transportadores, los diseñadores, los constructores, etc. O sea, el dinero que se convierte en pasivo sano genera dinámicas nuevas de creatividad y productividad en la sociedad. Si mañana llegaran 2 o 3 inversionistas grandes a Colombia y cada uno dijera, bueno, uno dijera, yo voy a invertir $1.000 millones en nanotecnología. El otro dijera, yo voy a invertir $1.000 millones en industrias genéticas. Y otro dijera, yo voy a invertir $1.000 millones en ciencias del mar. ¿Qué pasaría? Inmediatamente los físicos, los matemáticos, los biólogos, los arquitectos, los ingenieros decían, uy, o sea, y él dice, y estas inversiones vamos para llegar a tener estas industrias, vamos a montar una industria nueva ya por lo menos 3 años. Durante esos 3 años ese dinero va a generar una multitud de transacciones nuevas, transacciones altas que agregan valor, transacciones ganar, y esas transacciones se convierten en transacciones de cuidado. Si las convertimos todas en transacciones ganar, esas transacciones van a permitir acumular riqueza y acumular equidad. Si las convertimos en transacciones ganar, perder, ese se va a convertir en una desgracia, porque va a acumular riqueza mucho en un lugar e inequidad en otro lugar. Entonces el cuidado nos dice cómo mirar el dinero de otra manera, cómo mirar la inversión de otra manera. Eso lo podemos poner para la educación, para la crianza de los hijos, para la inversión, para la política, para la economía, para lo que usted quiera. ¿Por qué? Porque es un paradigma, es un nuevo ordenador. Cambio. Gracias, Bernardo. Ahí nos dejaste como con todos esos elementos que nos dan muchas ganas de seguir conversando contigo. Pero tengo otra pregunta que un poco se relaciona y seguramente te da chance para seguir con tus ejemplos maravillosos. Y es, ¿cuál es el aporte del sector social para mover ese proceso de transición bajo el paradigma del cuidado? De transacciones, sí. A ver, miremos lo siguiente. La forma como ocurren las transacciones en una sociedad es esta forma como la sociedad. Más dicho, diciéndolo más fácil. ¿Qué es una institución? Cualquiera que sea un banco, una multinacional o la tienda del barrio. ¿Qué es una institución? Una institución es un ordenamiento arbitrario de intereses. ¿Sí? Que al estar ordenados de una manera determinada, permiten intercambiar con otros intereses similares o distintos, permiten articularse con otros intereses distintos, permite asociarse con otros intereses similares o distintos, permite negociar e intercambiar con otros intereses similares y distintos, o permite generar alianzas y convergencia de intereses. ¿Sí? O sea, la forma, todos tenemos intereses. Aún más, la única razón por la que el ser humano actúa sobre el planeta no es por amor, es por interés. El interés es lo que mueve la voluntad del ser humano. La razón y estas discusiones que estamos teniendo nos tratan de decir, utiliza esos intereses en función de ganar, pero también muchas veces lo utilizamos en función de transacciones ganar-perder. O sea, las transacciones, los intercambios es lo que hace la realidad concreta. Entonces, el paradigma del cuidado lo que está diciendo es, miremos los intereses desde otra perspectiva, pues los intereses no van a desaparecer. Miremos los intereses económicos desde otra perspectiva. Y entonces pongamos otro ejemplo. A ver, la discusión de la economía de capitalista o no capitalista, de derecha, izquierda, socialista o neoliberal, esa es una discusión que rápidamente va a terminar por extracción de materia. No porque la gane alguien, no, sino porque tenemos que cambiar de discusión. Dicho en menos palabras. O aprendemos a hacer economía circular o no somos viables como seres humanos, como sociedades. Avina, donde yo trabajo,
tenemos el único proyecto donde trabajan Coca-Cola, Pepsi-Cola y Danone juntos, porque ellos son competencia, sobre todo Coca-Cola y Pepsi-Cola. Ustedes saben que si usted trabaja en Coca-Cola y lo ven tomando Pepsi-Cola, lo echan, ¿sí? Y a la inversa. Entonces, ¿por qué trabajan digamos, las dos compañías que más compiten en el mercado publicitariamente son las compañías de Coca-Cola y Pepsi-Cola, en general las compañías de bebidas, ¿ya? ¿Por qué están trabajando juntos? Porque están en Avina haciendo, nosotros tenemos proyectos con recicladores en casi todos los países de América Latina. Y la gran pregunta para Coca-Cola y Pepsi-Cola es que a partir del 2030, o no sé si les van a adelantar la fecha, en la Unión Europea no se puede encontrar un envase de Coca-Cola o de Pepsi-Cola en ningún lugar por ahí tirado, ¿no? O sea, las latas de esos envases, los envases de Coca-Cola y Pepsi-Cola, sean latas o botellas de plástico o de vidrio, no pueden estar como residuo en las sociedades europeas a partir del 2030, creo. Creo que les van a adelantar la fecha. Entonces, el gran desafío que tienen ellos, Coca-Cola y Pepsi-Cola y Danone son unos genios para distribuir, pero no tienen know-how para recoger. Y no es posible aprender a recoger sino a través de procesos de organizaciones de reciclaje. Como nosotros trabajamos con muchas organizaciones de recicladores en los grandes países, pues Colombia, Argentina, Chile, Brasil, México, donde ellos tienen grandes mercados. Entonces, la cuestión es cómo tratar de garantizar, aprender aquí en América Latina, y probablemente en América Latina pongan la misma legislación más tarde, cómo aprender para recoger todos los envases y que vuelvan a las envasadoras las latas. Renault está tratando de hacer lo mismo. ¿Cómo lograr que todo el acero, aluminio y plástico que usa, de oro, platino, pues todas las cosas que tiene un carro que usa, puedan volver a las factorías para reconvertirlas? ¿Por qué? Es muy sencillo. Somos 7.000 millones de personas en el planeta, ahora somos más de 7.000 millones de personas en el planeta consumiendo. El hecho de que la India y China se estén volviendo cada día grandes consumidores y que África se esté volviendo un gran consumidor, está poniendo en riesgo la existencia del planeta fuertemente. Esto lo saben todo el mundo, todos lo sabemos. Y sabemos que el acero es finito, el agua es finita, el aire es finito, el aluminio es finito. Si no aprendemos a generar mecanismos de reciclar todo el planeta, no somos viables para consumir y para producir. Entonces tenemos que ponerle un límite al crecimiento, tenemos que ponerle un límite al consumo. Y la forma de mantener ese límite del consumo de una forma estable es economía circular. Entonces, poder hacer una economía circular significa un cambio absoluto en el comportamiento, total. En cómo nos vestimos, cómo vivimos, cómo nos relacionamos. Por ejemplo, otro cambio que va a tener en el problema de la natalidad tiene que llegar a punto cero. La pregunta es cuál es el punto óptimo de natalidad. Cuando éramos 6.000 millones se decía que el punto para mantener la población estable era 2.1 hijos en promedio por pareja. Hoy no sé cuántos serán, debe ser mucho menos de 2, ¿sí? Pero eso significa un comportamiento fortísimo por parte de nosotros, mucha disciplina social por parte de nosotros. Y es ahí donde la sociedad civil juega su gran papel. ¿Por qué? Porque la sociedad civil es la que legitima el comportamiento y las transacciones públicas y privadas. Un ejemplo, si mañana todas las señoras en Colombia, porque el éxito puso la I al revés, no vuelve al éxito, el éxito se quiebra. Puede hacer la publicidad que quiera y las señoras dicen no volvemos porque usted puso la I de cabezas, no estamos de acuerdo. Lo que legitima los mercados, la existencia de los mercados es el comportamiento transaccional de la sociedad. Lo mismo, lo que legitima el poder de los políticos es la misma sociedad. Un político puede tener el poder que tenga, pero si mañana la gente lo desprecia, no le cree y lo desacredita, su poder se reduce a cero. Eso mismo pasa con las iglesias, eso mismo pasa con los productos, eso mismo pasa con las ONGs, o sea, es la sociedad civil la que legitima o deslegitima el comportamiento.
Entonces, el gran criterio es las nuevas legitimidades transaccionales que necesitamos para el cuidado del planeta y la convivencia de nosotros, el cuidado de nosotros mismos. ¿Cómo vamos a generar transacciones modelos transaccionales en la sociedad civil a todos los niveles económicos, políticos, sociales, emocionales, culturales, espirituales, de transacciones, ganar, ganar? ¿Cómo vamos a aprender a desarrollar pedagogías ganar, ganar cuando todas nuestras pedagogías son ganar, perder? O sea, el campo es abierto para la creatividad. Cambio. Gracias, Bernardo. Muy interesante lo que has planteado. Y bueno, ya para entrar a la tercera sección de este diálogo, vamos a dar la palabra a aquellas personas que quieran hacer comentarios o aportes. Les ruego el favor alzar la mano en la ventanita de participantes. Allí ustedes pueden levantar la mano y máximo tendremos 1 minuto para hacer esas reflexiones o comentarios. Así que adelante, quien quiera comentar y compartir, bienvenidos. No veo aún manos alzadas, ¿no? Tranquila, Te molesto. Sostengan el silencio de tensión. ¿Puedo? Álvaro, adelante. No, pues muchísimas gracias. Un saludo para todos los participantes. Gracias, Liliana, por haber propuesto este diálogo. Y al maestro, como le decimos en la Red Pro de Paz, pues es muy grato escucharlo y cada vez enseña con mayor sabiduría. En un ejercicio justamente apoyado muy estrechamente por la Fundación Avina, hemos desarrollado un proceso que se llama la Escuela de Desarrollo y Paz. Y ha sido pues nuestro interés, la inclinación, la decisión con comunidades en torno a un proceso que se llama la Red da Vida también, entender el territorio como un bien de interés común. Porque el territorio lo entendemos como aglutinador de todos los seres vivos y no vivos y que generan pues las posibilidades a partir de sus activos, a partir de sus relaciones, a partir de sus culturas e identidades. Bernardo, yo te quisiera preguntar ahora de manera cercana, a pesar de la distancia, ¿cómo concibes esa idea de, tú nos hablaste de muchos bienes comunes, ¿cierto? Y concebir un poco esa idea del territorio más globalmente. Estás hablando de calentamiento global y eso ya pone, pues, digamos, el territorio global como bien de interés común. Pero ya territorios específicos, no tanto la fórmula de cómo construirlos, sino cómo concebirlos para ayudarnos a profundizar un poco esa idea. Gracias, Álvaro. Bernardo, no sé si quieres responder. Tienes el micrófono en silencio, Bernardo. Ya. Diremos si alguien tiene otra pregunta, porque esta pregunta, como las preguntas de Álvaro, siempre son así. Si alguien quiere comentar y de pronto no ha podido alzar la mano, adelante. Bien, entonces. Bueno, yo quisiera hacer algún comentario. También José Jairo también quiere hablar. Y no le han dado. Bueno, Mauricio y luego José Jairo. Un saludo para todos desde Cali. Y bueno, me gusta ese término del cuidado porque nos hace cambiar un poco la dirección de la globalidad, a volver a mirar nuestros territorios, nuestra seguridad alimentaria, nuestros campesinos, que son un aspecto de nuestra vida social en Colombia que hemos tenido relegados y que no le hemos dado la importancia que tienen, y en un momento como este coyuntural, nuevamente nos reencontramos con que
ese alimento que es producido en el campo es vital para la sobrevivencia de todos. Entonces, ¿cómo redireccionar la vida para que esos seres tan importantes que están produciendo el alimento que todos necesitamos cada día, sean la fuerza de la transformación? Un país con el potencial de producción de alimentos como Colombia, importando toneladas y cada vez más toneladas de alimento transgénico, ni siquiera en producción limpia. ¿Cómo hacemos esa transformación? Además, porque en los alimentos está la misma medicina, la salud, como tú lo decías. O sea, no esperar a estar enfermos, sino alimentarnos bien, producir buen alimento, cuidar el agua. ¿Cómo hacemos esa transformación mental de las personas cuando tenemos que dejar de mirar el mundo en términos económicos y volver a las cosas sencillas, la producción agrícola, mejorar los términos de la alimentación de este país? Gracias, Mauricio. José Jairo. Abra el micrófono, José Jairo, José Jairo, abra el micrófono. Yo no veo a José Jairo acá, pero bueno. José, ahí, ya. Hola Bernardo, buenos días, qué bueno encontrarnos por este medio. Bueno. Liliana, muy buenos días también, gracias por promover este tipo de espacio. Bueno, Bernardo, creo que no te alcanzó el tiempo, sé que tus exposiciones son muy secuencialmente argumentativas para llegar a un punto que me interesaba fundamentalmente, que era el punto de esta primera parte. Habló como en términos de una aproximación a la economía política del cuidado o algo así. Yo quería que al final, ¿cómo articulabas esto? Pero pienso que no te quedó tiempo con esta especie de economía política de la participación, esta especie de reconversión del curso de la acción colectiva después de estas enseñanzas tan repentinas y drásticas de la pandemia, en condiciones de pospandemia. Es decir, ¿cómo va la lógica de acción colectiva para la participación y para la democracia? Porque allí en el título era sugestivo, ¿no? Un poco yo dije, va a terminar en la parte de la democracia colaborativa, democracia solidaria, es decir, cómo nos replanteamos esta forma justamente de construir un mundo distinto, porque lo que estamos, digamos, cómo será esa transición hacia una nueva economía política, unas nuevas relaciones democráticas, cómo construir democracia después de estas enseñanzas tan bárbaras que nos trajo esta epidemia, esta pandemia. Entonces, gracias. Saludo. Gracias. Adelante, Bernardo. Bueno, yo creo que esa pregunta de José Jairo siempre hace preguntas con veneno. Entonces, a ver, voy a tratar de responder la pregunta a través de la pregunta de Álvaro. A ver, para ponerlo bien sencillo, el espacio, el tamaño de población que tiene el planeta, el espacio tiene que ser mirado hoy como un bien común. Ustedes saben que inclusive hay ya unos documentales alemanes que muestran con mucha precisión. Bueno, Inglaterra ya tomó la decisión de dejar inundar una parte de su territorio porque el costo de parar el mar es muy alto. O sea, el calentamiento global está llevando a dos fenómenos: al crecimiento del mar, la subida del nivel del mar, básicamente por el permafrost, por el deshielo, y a la desertificación en África. Y eso unido a problemas políticos. O sea, la migración va a ser la gran pregunta, el gran desafío de humanidad que vamos a tener. Entonces, lo primero, para poder responder tanto por territorio como por la pregunta de José Jairo, es, sea porque seamos conscientes o no,
O sea, el ser humano aprende por deducción o aprende por límite. ¿Sí? Y creo que en este momento la pregunta de José Jairo es una pregunta de límite y la pregunta de Álvaro es una pregunta de comprensión. El territorio, el espacio, para ponerlo más, quitándole la palabra porque el territorio ya está cargado, el espacio como tal en este momento comienza a ser analizado como un problema de bien común. ¿Sí? O sea, ¿cómo podemos caber bien todos en tasas de dignidad? Esa es una pregunta que la gente comienza a sentirla, pero para la pregunta es que no sabemos dónde hay que llevar esa discusión. Las discusiones como la que pregunta José Jairo, la que pregunta Álvaro, es una pregunta que tiene que comenzar a rodar en ambientes como está ocurriendo en este momento con 44 personas que representan entidades. Es desde la sociedad civil como tal que tenemos que hacer circular estas cosas. Las grandes transformaciones de la sociedad nacieron de interpretaciones mismas de la sociedad, ¿sí? O sea, la Revolución de Octubre o la Revolución Francesa o la transformación de Polonia, etcétera, con Walesa, etcétera, fueron de reuniones, la de Polonia fue de reuniones de iglesia católica con curas franciscanos, ¿sí? Entonces, el primer paso que tenemos que dar es ver cómo logramos que la sociedad civil deje de pensar en proyectos y sobrevivir en proyectos y comencemos con poniendo a un lado muchas veces nuestras competencias de trabajo, comencemos a hacer discusiones sobre temas centrales como los que están planteando ustedes, ¿sí? Y el principal problema es evidente que es la transformación de la democracia. Necesariamente por ejemplo, dentro del discurso democrático tiene que entrar no el problema de derechos humanos, sino derechos de la biosfera. Sería, digamos, una primera, porque pongamos el agua, la discusión que tenemos sobre el agua es que el agua es el primer derecho humano. Si seguimos por ese camino, ese derecho no es posible construirlo, porque si el mundo vegetal se queda sin agua, no va a haber agua para los humanos tampoco. O sea, no es posible pensar ningún bien común sin criterio de biosfera. Entonces, para ponerlo en términos de Teilhard de Chardin, llegó la hora de articular la noósfera con la biosfera, ¿sí? O sea, y ese es un modo de pensamiento que nosotros no tenemos porque históricamente y culturalmente creímos que la noósfera podía separarse de la biosfera. Punto 1. Punto 2. Ese concepto de biosfera nos lleva a revisar el otro concepto, que es el concepto de especie. O sea, somos una especie dentro de las especies. ¿Cómo es la institucionalidad de una especie que vive entre otras especies con las que tiene que interactuar y convivir? Porque pensémoslo rápidamente, el futuro de la especie humana no es posible sin tigres, sin leones, sin abejas, sin sanguijuelas, sin peces. O sea, ese modo de pensar ecológico es el siguiente paso para poder llegar a definir los nuevos elementos de democracia y de territorio. O sea, lo que quiere decir es, la democracia ha sido fruto de una concepción del ser humano independiente como dignidad. El paso siguiente es la concepción del ser humano como parte de una biosfera y sería para mí los elementos primigenios de las nuevas discusiones de la convivencia y la democracia y la participación. Cambio. Bueno, gracias. Ya para cerrar el diálogo, queremos pues en primer lugar agradecer a Bernardo Toro este tiempo, esta mirada que nos ha compartido. No, yo se los agradezco a todos ustedes. A lo largo pues de esta charla nos dejas muchas miradas, elementos e insumos que esperamos con este diálogo y con los que vienen aportar en la construcción de esas alternativas que nos ha puesto la crisis, esta pandemia, y la invitación es a que nos renovemos, a que miremos qué somos, qué estamos haciendo como organizaciones sociales, cuáles son esas transformaciones que se están desarrollando, a que nos reconozcamos como un verdadero actor del desarrollo,
con igualdad de condiciones, donde somos aliados y donde somos pares. Nosotros venimos reiterando este Liliana, mensaje. una cosa, yo creo que nosotros ya nos tenemos que esa palabra de desarrollo, yo creo que ya hay que comenzar a guardarla, porque los límites del crecimiento son reales. Creo es cómo vamos a dialogar como sociedad civil para solucionar los 4 problemas de la persona humana en el planeta para todos. ¿Cómo podemos sobrevivir todos? ¿Cómo podemos convivir todos? ¿Cómo vamos a producir y a consumir? ¿Y cómo vamos a crear un sentido colectivo de especie humana para porque el ser humano su tarea se la guarda en esas 4 cosas: cómo sobrevivir, cómo convivir, cómo producir y cómo darle sentido a la vida. Pero ahí tenemos que incluir toda la biosfera, y eso no se resuelve con el problema de desarrollo, con la frase de desarrollo. Debemos buscar otra forma de ser viables. Sí, sí, de acuerdo, totalmente de acuerdo. Sino que tendemos y digamos que esto ha sido un poco adoptado a partir de ese reconocimiento que como buscamos como organizaciones sociales de que somos un tercer sector que aporta y que contribuye, y que claramente el reto está a ver cómo seguimos un camino que nos permita enfocar esa acción que venimos desarrollando, a lo que acabas de mencionar, Bernardo. Y también a que nos comprometamos como miembros, como líderes y personas que hacemos parte de este colectivo a su cuidado, ¿no? Digamos que desde el sector y la confederación hay una serie de iniciativas que han buscado, iniciativas de autorregulación, que han buscado eso que mencionaba Bernardo, y que es justamente de cómo desarrollamos acciones gana-gana. A veces... Liliana, Rodolfo le está pidiendo la palabra con la mano ahí, verlo. No lo veo. No, está en la Rodolfo. foto. Rodolfo, abajo donde dice participantes hay una manito. Sí, estoy desde hace rato pidiéndola, pero no me han parado. No veía, es que acá no las puedo ver, no sé por qué. Disculpa, dale. ¿Puedo preguntar? Sí, Hágale. claro. Sí, yo no le garantizo que le pueda responder, pero bueno. No, tranquilo. Muchísimas gracias para todos. Pues primero que todo es un honor estar en esta reunión tan importante. Nosotros fuimos certificados el año pasado por la Confederación Colombiana de ONGs. Pues hemos venido haciendo un trabajo, somos una organización que trabajamos por la población víctima. Yo soy víctima del conflicto. Se han tenido varios aspectos en la charla, en esta reunión, pero uno de los aspectos importantes y relevantes que tenemos nosotros en estos momentos en el territorio colombiano, hablando de nuestro país Colombia, es el posconflicto, teniendo en cuenta ese nivel de transición que tenemos la población colombiana con respecto al índice de violencia que ha existido, que ha sido por historia, y que en estos momentos ha tenido como un balance o estado en una balanza en el que no se sabe si se declina por la paz o se declina al fin por la guerra, pero que nosotros como actores sociales en estos momentos en territorio hemos estado iniciando o dando una incidencia en ese aspecto, en el aspecto del posconflicto. La invitación es para todas las organizaciones de la Confederación Colombiana de ONGs, no importa cuál sea su objeto social, pero deberían cada una de las organizaciones tener un capítulo especial para tratar el tema de posconflicto, teniendo en cuenta que cada organización reside en diferentes territorios del nivel nacional. Entonces, doctor Bernardo Toro, ¿cuál sería su recomendación dentro de este contexto en cuanto a que tenemos que ver con el tema del medio ambiente, tenemos que ver con el tema del ser, tenemos que ver con el tema de la familia, pero también tenemos que ver con una problemática social, una problemática que es de nuestra casa, de nuestro país Colombia? ¿Cómo podríamos nosotros, y era a la pregunta que le hicimos al principio, en el que ¿cuál sería su recomendación para las nuevas organizaciones, las nuevas ONGs que surjan de aquí en adelante en nuestras próximas generaciones? Nosotros somos una organización nueva, estamos constituidos desde el año 2017 y realmente empezamos a trabajar desde el año 2018. Somos realmente nuevos, pero de aquí en adelante van a surgir muchas organizaciones con diferentes capacidades, diferentes enfoques, pero ¿cuál sería la recomendación teniendo en cuenta toda la transición que viene en lo que tú hablas? ¿Sí? Biosfera, medio ambiente, comunidad, sí, familia, posconflicto.
le Sí, entiendo. sería eso. Yo siempre que me hacen esa pregunta digo lo mismo, ¿no? A ver, mire, el mayor indicador de pobreza es no estar organizado. Y el primer paso para salir de la pobreza es la organización. Entonces, ustedes ya están organizados, pero la pregunta es, ¿cuántas articulaciones están creando en su territorio? Álvaro es experto en eso. ¿Cuántas organizaciones están articulando en su territorio para definir ciertos, cómo articular intereses o proteger intereses, etcétera? Colombia ha sido un país históricamente, o sea, en la cultura colombiana hay un rechazo a la organización, sobre todo a la organización popular, a la organización de base, a la organización campesina, a la organización indígena, a la organización afro, etcétera. ¿Sí? Nosotros tenemos que, gran parte de lo que, del trabajo de la Confederación es volver a recuperar el estatus y el valor de las organizaciones, sobre todo de las organizaciones de base. Las organizaciones de base son las que construyen la cotidianidad de la sociedad, ¿sí? Por ejemplo, en este momento muchas de las grandes dificultades en América Latina, teniendo los recursos para comprar los alimentos, los enlatados, inclusive la plata para el transporte, la pregunta es, ¿cómo identificamos y le hacemos llegar a la gente las cosas sistemáticamente? ¿Por qué? Porque hay mucha organización separada una de otra. No tenemos articulaciones de base, de primer nivel, de segundo nivel y de tercer nivel. ¿Cuál es la importancia de que las organizaciones se conviertan en organizaciones de primer nivel, segundo nivel y tercer nivel? Que permiten la articulación de lo macro con lo micro. Nosotros cometemos errores como que un programa de vivienda de la vicepresidencia de la República, el vicepresidente se va a Leticia, eso no debería ser así. En cualquier lugar del mundo un programa de vivienda con unos fondos se ponen unas reglas y unas normas y se comienza a buscar a nivel regional cuáles son las organizaciones que están más cerca del problema de los usuarios para saber si la casa de Pedro es A o B, ¿sí? Y no ir desde el centro, estirar la mano hasta Leticia, sino buscar en los territorios, pero eso significa que hay organizaciones de segundo y tercer nivel que han ganado el respeto para hacer transacciones macro, micro y micro, macro. Entonces, gran parte del problema en las organizaciones de víctimas es que no hemos creado mecanismos sólidos, ¿sí?, para convertir los intereses micro en alternativas macro, no solo en demandas, sino en alternativas institucionales nuevas para poder resolver, porque el problema de la víctima es cómo comenzar a hacer valor agregado y generar transacciones, ganar en la sociedad. Por el caso del Huila, cuando los reinsertados del Huila hicieron la cuestión esta de meterse con los neumáticos por el río, pues eso tiene un nombre que me olvidó en este momento, ¿sí? Desde lo micro a lo macro lograron hacer una relación y cambiaron el entorno y se cambiaron ellos mismos. Una característica muy importante para la víctima es sanarse como víctima y una de las grandes tareas de sanarse como víctima es poder decir, bueno, que se reconozca, que se reciba perdón, que reciba reconocimiento, pero también que tome la decisión de no permanecer como víctima, sino dar un paso adelante. Lo que pasa es que ahora existe el concepto de víctima. Yo tengo 74 años y nosotros somos sobrevivientes en una matanza en el Quindío, ¿sí? Lo que pasa es que en esa época no existía el estatus de víctima. Entonces uno lo que tenía, no existía el estatus de víctima, simplemente mi papá, mi mamá y nosotros fuimos 11 hijos, éramos los 3 mayores en esa época. Salimos con lo que se pudo salir a las 11 de la noche y llegamos a Armenia lloviendo a la 1 de la mañana a ver dónde nos escapábamos, ¿sí? Pero, ¿cuál era la lógica? La lógica no era yo soy víctima, no, bueno, ahora cómo vamos a salir adelante. Y, providencialmente con el apoyo, yo creo que yo soy creyente, con apoyo de todo el mundo logramos educarnos y toda la cosa, pero no existía el concepto de me puedo, no, la pregunta es, ok, ¿ahora qué sigue? ¿Ya? Entonces, porque el gran plan de una organización de víctimas es dejar de serlo y comenzar a ser un actor de altísimo nivel. Pero eso significa ser discutido, articulado en las organizaciones de base con otras organizaciones que no son de víctimas, hacer organizaciones de primer nivel, segundo nivel y tercer nivel para poder que la estructura social se mueva en favor de arriba para abajo y de abajo para arriba. Y eso, y a medida que, ese es el gran problema de que maten nuestros líderes.
¿Por qué? Que maten los líderes de base, que maten los líderes ambientalistas, indígenas, afros, etcétera. Porque muchas veces estas organizaciones no lograron generar toda la fuerza en la base para lograr articular intereses desde la base hasta las gobernaciones y hasta el Estado. Y que la respuesta no sea ejército, sino otro tipo de inversiones, otro tipo de alternativas. Bueno, yo los tengo que dejar, pues tengo otra... No, gracias, ya con esto cerramos. Creo que solo hizo falta tus comentarios frente a una pregunta que hizo Mauricio de cómo redireccionar la vida para que los campesinos sean seres importantes y esa fuerza transformadora. No, mire, ustedes ahí, una cosa que quería dejarles antes de irme es que ustedes entre ustedes mismos tienen gente. Una cosa es tratar de mirar todo el talento acumulado en la Confederación y comenzar a usarlo. Hay que hacer un trabajo. Sí, por ejemplo, esa pregunta, ¿será si usted a José Jairo tiene 20 respuestas? ¿Sí? Mucha gente que está ahí, que yo veo algunos, por ejemplo, Álvaro Obando trabaja día y noche en esa respuesta y los resultados son tremendamente exitosos, puedo dar fe de eso, ¿sí? Entonces, hay que aprender a aprovechar también cómo generamos una gestión de conocimiento, de visitas, pero significa un consejo, no tratemos de volver la realidad proyectos, ¿sí? O sea, el gran defecto que tenemos que se ha convertido en los ONG es que tratamos de meter el mundo en un proyecto. Tratemos de generar estrategias y procesos colectivos de transformación que van a tener proyectos, pero el objetivo no es el proyecto es la estrategia de transformación. Y eso no se puede hacer sino en una gran gestión e intercambio de saberes y conocimientos entre las mismas organizaciones. Así es, Mauricio, la respuesta. Esa respuesta, si usted se la manda a José Jairo, esa pregunta la manda a José Jairo o se la manda a Álvaro, va a tener dos tipos de respuestas prácticas que funcionan en la realidad bajo aparatos conceptuales diferentes, ¿sí? Si esa respuesta usted se la manda al minuto de Dios, va a tener otro tipo de respuestas bajo otro aparato conceptual diferente que también funciona. No hay una respuesta para su pregunta. Bueno, gracias y buen día. Gracias, Bernardo. Y para quienes nos acompañan, muchísimas gracias. Y queremos cerrar pidiéndoles el favor que nos escriban en el chat una palabra de lo que se llevan de este diálogo que acabamos de hacer. Y queremos invitarlos al próximo diálogo que desarrollaremos en 15 días sobre la solidaridad. Allí nos estará acompañando Osvaldo León Gómez, líder de la plataforma Solidaria Confiar. Este diálogo es el próximo 25 de junio entre las 9 y las 11 de la mañana. Así que muchísimas gracias por su participación y les estaremos informando dónde publicaremos el enlace del audio para que lo puedan compartir con otras personas. Muchas gracias por a quienes han ido mencionando lo que se llevan en una palabra de este diálogo. Gracias por su participación y sus aportes. Liliana, gracias. Bernardo, gracias. Gracias, Álvaro. Buen día. Chao. Chao. Gracias, Liliana. José Jairo, chao, que estés muy bien. Un gusto verte. Bueno, también. Sí, muchísimas gracias por todo. Bueno. Haremos el esfuerzo para gracias, estar Liliana Rodríguez. Muchas gracias, Diolene. Rodolfo, gracias. Que estén muy bien. A la Red de Mujeres Chaparralunas por la Paz. Un saludo a todos. Gracias, Carlos. Liliana, gracias. Gracias. Diana también, Elisa, todos los que estuvieron aquí presentes, escuchando. Eso es parte del propósito que queremos con estos diálogos, es invitar a ese reconocimiento y a esa renovación de las organizaciones sociales.